elefante, y para que no fuera restrictivo y se hiciera de alguna manera alguna demanda, se montaron casos de escuelas reales, donde se le quitaron el nombre a las escuelas y se le explicó como a la gente común que quiere entrar y mirar qué es lo que pasa con el índice, cómo usarlo y cómo reaccionan las distintas variables. Se montó el indicador. Astor se convirtió en un personaje popular, y este es un poco el manejo de lo que era el índice. Entonces se utilizó un poco la lógica de la escuela, de utilizar el pizarrón, y cuáles son los pasos, y está explicado como con algo que después lo mejoramos incluso más con alguna otra de las cuestiones. Y si hicimos aplicación para el teléfono también móvil, entonces hicimos la aplicación donde se podía ir y podías bajar, digamos, la aplicación del elefante. Y Astor, que es inquieto, no solamente eso, sino que también montó un sitio que ustedes también tienen, un sitio de práctica, donde en realidad el sitio es que lo usaron muchísimo, y ahora lo usaron también para Pierce, que es el de Práctica con Astor. Entonces como que montamos las evaluaciones. Bueno, el amarillo es el color oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para mí es un exceso, pero bueno, tenemos que poner amarillo por todo. Pero digo, uno podía ir por las pruebas, y está hecho para esta, es para la prueba jurisdiccional nuestra, pero se hizo para Teams, para Pierce y ahora para PISA. Se hizo un sitio, y la última, que es la última antes de irnos de Ciudad de Buenos Aires, montamos la última pata de lo que nosotros queríamos hacer, que es un sitio para padres. Entonces a los papás, digamos, el objetivo se definió un target, porque uno sabe que los padres de nivel medio para arriba en general, de una manera u otra, o tenemos nuestras ideas o los arreglamos para entender los indicadores, pero el objetivo se intentó poner como target los papás que están con más dificultades, digamos, de entendimiento. Se hizo también toda una cuestión de gráfica que fuera coherente con la gráfica y el formato del gobierno de la ciudad, pero ya para la parte estadística eso es un tutorial, el hecho está, entonces uno aprieta y te explica qué es la tasa, te va caminando alrededor de cómo ir eligiendo los indicadores, y uno es una superación porque uno ya puede ir armando interactivamente qué es lo que quiere mirar de la escuela. Y como la información no es posible de dar, lo que hicimos fue montar acá. Los papás podían llenar un formulario, lo que hicimos que va, porque si no pueden pedirnos datos, pero tienen que hacer una ficha, justificar un 104, que es la jerga, llenar un formulario, una cosa que es una... Entonces lo que hicimos fue, acá el equipo lo que hizo fue facilitar eso. Montamos todos los costos, entonces todo esto derivaba en que automáticamente se llenaba el formulario y nos mandaban a nosotros la información. Y se completó después con el mapa, porque la parte geográfica también dependía de mí. Entonces montamos con distintos indicadores, y acá en el sitio uno puede ver la escuela, qué niveles ofrece, cómo está justificada, y puede ver todo el mapa de la ciudad y elegir algunas y cuáles están cerca, con estatal y privada, y toda la forma. Incluso puede ver, terminamos de cargar los hospitales, las estaciones de metro, o sea, se terminó cargando de una manera muy amigable, así que esto cerró de alguna manera el círculo. Y como esto era para nosotros, para los economistas, otra de las tareas que hicimos, además de también la base de ausentismo docente, que la hicimos y terminó en algún paper sobre el tema de ausentismo. Yo tenía los últimos 2 años todos los datos de todos los docentes, ausencia día por día, y la clasificación, que terminamos estimando el costo y la frecuencia, pero montamos un sistema de costos a nivel de las escuelas. A nivel de la escuela lo que hicimos fue tomar todas las categorías de datos de las escuelas, que terminamos mandando en una ficha que las escuelas le costó, así que de nuevo lo trajimos a Astor, armamos un sitio relacionado al tema de Volver al Futuro, otra de las cuestiones del folclore familiar, digamos, interesante de poner. Y bueno, básicamente también camina alrededor de las distintas cuestiones, pero se montó un sistema de costos que nos dio muchísima información con respecto a cómo está, que permitió después que hiciéramos algunos papers en tema de ver el costo-efectividad y algún otro tipo de cruce, que sería para otro tipo de conversación. Pero esos son otros 2 sistemas de estadísticas que se montaron, que fue el sistema de microcostos a nivel de establecimientos, y el nivel del tema del ausentismo docente y la frecuencia, que trabajamos con todos los datos administrativos del universo de docentes de la Ciudad de Buenos Aires, estatal y privada, así que eso tiene una riqueza de información. Entonces eso fue una experiencia de alguna manera del uso de información y de la pata que está dando, y de nuevo volvemos, digamos, a contarles un poco lo que es
el monitoreo entonces de los resultados de aprendizaje de alguna manera en esto, y lo que uno, la experiencia que uno trata de llevar cuando comparte esto. La cuestión es que nosotros volvemos de nuevo al nivel macro ahora, volver a pensar, y nosotros esto es lo que tenemos que ocuparnos, es la responsabilidad y de UNESCO, que lidera el Education for All y el grupo de técnico de indicadores, es el porcentaje de niños que logren niveles mínimos de competencia en lectura y matemática al final de la primaria y de la secundaria básica, el porcentaje de jóvenes y adultos competentes en habilidades de lectura y matemática, y lo que es el tema transversal, que son los índices de paridad, mujer-varón, urbano-rural, primero, último, quintil de los ingresos, para todos los indicadores que puedan ser desagregados. Entonces, ¿cuáles son los criterios clave de los indicadores? La relevancia, que refleje lo que se está intentando medir, el alineamiento con las metas, que sea válido y fiable, que sea comparable. No es un tema menor con el tema de learning outcome y lo que estamos midiendo, y que sea comunicable, porque además de todo eso queremos que sea fácil hacerlo entender. Y tenemos distintos niveles. Esto es todo un tema, porque además el tema de las reuniones, que uno debería ser Espíritu Santo para estar en todas las que se producen, hay distintos niveles de monitoreo. Hay a nivel nacional, a nivel regional y hay a nivel temático, o sea, porque hay indicadores que son, digamos, de manera transversal, eso uno tiene, digamos, las distintas áreas, y hay indicadores globales. Entonces ahora, y las metas del desarrollo las metas del milenio, eran como un grupo de expertos que habían decidido cuáles eran los indicadores, que no fueron, salvo los de educación, definidos en el momento de definir las metas, lo cual hizo que después ajustar indicadores a eso. No había muchos datos, a diferencia del pesimismo del The Economist. Creo que uno de los grandes logros fue, primero, obligarnos a trabajar todos juntos, porque si hay algo que está claro es que todos tenemos claro que ninguna agencia sola o ninguna va a recolectar todos los datos, y el segundo es recolectar datos, empezar a tener datos en áreas que no teníamos datos. Y ahora con el método, el tema de las metas de desarrollo sustentable, la dinámica ha cambiado. Las agencias especializadas hemos traído propuestas técnicas, trabajadas en algunos casos más aisladamente que otros, porque la experiencia de educación está liderando del grupo de trabajo conjunto, pero traerle a los países, que son los que tienen, en definitiva, el grupo intergubernamental que sesionó por primera vez en junio 1 y 2 en Nueva York, tiene que discutir. Entonces hay que discutir las metas globales, después ver los indicadores temáticos, bajar a nivel de regional, si hay iniciativas regionales, las iniciativas regionales tienen que definir, y después a nivel nacional, de esos 169, los países tienen que decidir cuáles son las metas. Por ejemplo, para el que nos sirve a nosotros de anfitrión, Canadá tiene mucho énfasis en todo lo que hace medición de environment, al tema de océano, que es propio de las inquietudes que tiene el país, que pueden ser diferentes de las que tienen por ahí algunos países en África, o África como región, o Latinoamérica como región, y dentro de eso a nivel de los países. Y todos estos objetivos tienen que ser integrados, y las agencias internacionales especializadas tenemos que acompañar ese proceso y ayudar en la construcción de capacidades de algo que en este momento incluso no tenemos exactamente un dimensionamiento, y estamos entrando en el proceso de entender. Entonces, en el foco de eso, el instituto tiene que medir logros de aprendizaje en una forma comparable. Entonces habría que intentar enfocarse en un conjunto pequeño de medidas de resultado, y eso estamos de acuerdo. Deberíamos intentar tener medidas directas de aprendizaje y de habilidades, no algunas proxy como tenemos ahora, porque en realidad ahora medimos de alguna manera calidad, pero diciendo el porcentaje de chicos que terminaron la escuela primaria, que sabemos que no es. Y hay otras medidas de calidad que tienen que considerarse, porque evidentemente hay gente que quiere tener algunas otras, y tenemos razón, tenemos que desagregar, tenemos que asegurarnos que las desventajas están consideradas, y tenemos que ver que los grupos y contextos desfavorecidos tengan alguna atención especial. Entonces, ¿cuáles son las opciones de monitoreo que tenemos? Porque tenemos que ir a proponer concretamente cuál va a ser el tipo de instrumento y las metas que vamos a definir, y eso va a estar definido para el final del año. Definir puntos de referencia, indicadores basados en los estándares nacionales, es decir, podríamos tomar esas evaluaciones y decir, bueno, España la que tiene del ESO, Argentina la que tiene relacionada a la Ley Nacional de Educación, Paraguay es otro tanto, y tomar las pruebas que hay, y que me define el país cómo cada uno va a monitorear los aprendizajes. El segundo tiene que ver con utilizar algún mecanismo global que vaya a algunos grados determinados del ciclo, y ahí entra otra conversación. No es obvio, al final de la escuela primaria, al final del primer ciclo de la escuela primaria,
después de 4 o 5 años de escolarización, qué es lo que comunidad educativa internacional consideramos que es el momento adecuado o los momentos puntos clave para medir eso, que implica ir como con una máquina de fotos y tomar la foto en ese momento, en ese grado, que no necesariamente está reflejando todos los grados, basados en instrumentos que estén disponibles. Ya tenemos mucha experiencia. Está PISA, que mide a los 15 años, está TIMSS, que mide en cuarto grado, que mide en octavo año o los 8 años de escolarización, está PIRSS, que mide habilidad lectora al final de cuarto grado, y algunos otros intentos, algunos de ellos regionales, como está el laboratorio de UNESCO en tercero y sexto grado, está como está SACMEC y PACSEC, y alguna experiencia ahora en Asia que es el CIPLAM. Entonces tenemos esto y es una decisión, vamos con lo que ya está, lo cual tiene pros y contras, o directamente decidimos que hay que empezar de cero, construir una indicador, una escala global y tratar de ver cómo nos adecuamos, y bueno, puede ser válido, implica una prueba nueva, diseñar, testear y todo lo demás, cuando algunas de las experiencias en el punto 2 ya lo han hecho, pero bueno. Entonces lo que hicimos fue estar en un proceso en el cual se ha contratado, se ha tenido obviamente todas las agencias involucradas y gente que está en medición como SD, DIEA, SACMEC, PACSEC, UESO, USEI, DEGRA, EGMA, RTI, además de eso, pero hay expertos y hay organizaciones, ONG que han contestado, el ver estas tres opciones, cuáles son las opciones, y ahora lo estamos por entender a los países, como ya les voy a contar, pero en general todo tiene pros y contras. ¿Por cuál es la ventaja de que vamos con los países? Si vamos con los países ya las quieren. ¿Quién no quiere su propio? O sea, criticamos a veces mucho para adentro, porque cuando se trata de defenderlo para afuera, todos van a defender su sistema de evaluación de alguna manera. Ya está validado, en general con algún grado de discusión, más o menos internamente ya se aceptan, se llevan, ahorra plata, ya ni siquiera hay que pensar en más presupuesto, más ayuda, porque se supone que es parte de los presupuestos, pero tienen en contra algunas otras cuestiones, como no sabe, las que ya vimos, no sabemos qué pasa, no sabemos si son comparables. Entonces tienen todas estas historias de tratar de conservarlo. Entonces dijimos, bueno, este tema que nos resulta simpático, de alguna manera hay que tratar que los países sostengan las evaluaciones, pero la verdad que realistamente como instrumento hay que tratar de pensar en las otras dos opciones, que serían el ir con alguna foto en algún momento, construir alguna escala. Entonces de alguna forma, el tema de ir con indicadores, pensemos rápido en alguna prueba, TIMSS, PISA o PIRSS, uno ya tiene el instrumento ya sabemos que son válidos y fiables, sabemos los tiempos, sabemos lo que lleva adelante. El tema es de que hay un foco en un número limitado de grados, son en los grados que se relevan, son cuarto grado, son octavo grado, lo cual implica de que los países eventualmente, como con toda la medición, van a poner toda la artillería en los grados estos que medimos, sobre todo si va a poner un monitoreo global y no en los otros. Tiene ventajas, que es que vamos sobre lo que ya está construido, pero puede tener desventajas el tener una escala global, porque si lo que está construido no encaja en esa escala global, hay que pensar en instrumentos nuevos. Todo lo que tiene que ver con usar cosas que ya están tiene varias ventajas y tiene algunas desventajas de que también hay gente que no le gusta lo que está, que hay gente que no le gusta el sello de PISA por detrás porque la OECD es muy imperialista y no mide las habilidades o lo que sea, la IEA hay otros que no les gusta este pero digo, todo ya tiene algún rótulo positivo o negativo que puede ser un costo en algún momento. Es un punto bueno que es este tema, yo creo que es uno de los grandes logros en esta etapa, que estamos todos los que estamos involucrados de alguna manera, estamos trabajando y tratando de buscar alguna cuestión de sentido común, y el desarrollar la escala tiene algunos y tiene muchos riesgos porque implica ir con algo nuevo. Lo nuevo también puede ser bueno, pero tiene un tema de desarrollo del tiempo, que es cómo vivimos en el medio hasta que desarrollemos. Hay gente en las devoluciones que nos ha dicho que estamos locos, que es impensable. Hay un intento del ACER australiano, de la Australian Council for Educational Research, en intentar ver si alguno de los ítems de las pruebas que están dando vuelta ajustarían en la escala, y lamentablemente la prueba hasta el momento no da demasiado positivo, en el sentido que habría que pensar quizás en algo nuevo, con los tiempos que eso implica y los costos. Podría ser utilizar eso si algunas de las que intentemos ahora pueden ajustar en esa escala, si alguna solución intermedia puede ser costoso, y el traer con alguna métrica existente puede tener ventajas y desventajas porque puede ser costoso desde la negociación.
Y tenemos que intentar ver el tener esta escala, o sea, la ventaja de la escala es que, lo bueno de la escala es que uno podría ver en qué lugar los países se van poniendo en esa escala y de alguna manera ver cuáles son los indicadores. Nosotros sabemos con los niveles de competencia, los niveles de competencia lectora, vamos a volver atrás, son parte de lo que tenemos que ver y cómo los adaptamos. Es decir, el tema si es lengua, matemática, es toda una discusión, porque lengua y matemática, quizás la escala común, o sea, matemática y lengua, que son como las dos disciplinas que más vinieron, en lengua es distinto, el tema de la práctica oral es distinta según la cultura, y el tema de construir una escala, una trayectoria de aprendizaje implica que tenemos información sobre todo. Es como el tema de ir con los bebés y medir cuando tenemos el bebé y vamos al médico y el médico va y lo mira y lo pesa y lo mide y después va a una escala y, o sea, idealmente uno pensaría en algo de ese tipo, pero eso no implica que uno tiene información acerca desde el niño que nace hasta determinada edad adulta de todas las habilidades que tiene que medir, implica instrumentos para, o sea, implica más medición para construir la escala con las diferencias además de cultura. Entonces necesita bastante más investigación y tiene implicancias financieras importantes, y esta es la discusión que estamos teniendo, porque ya no es, quiero una escala universal. Para nosotros nos complica, pues nosotros además como UNESCO tenemos que, y como grupos de trabajo tenemos que construir en esa dirección. ¿Qué es lo que sabemos? Que tenemos estas dos opciones, que son medir y recolectar información para el monitoreo, pero ayudar a que los países midan y logren los objetivos. Y tenemos que tomar la decisión de qué camino seguir en un margen de tiempo acotado. Y lo que tenemos claro es que, no tan obvio hace algunas décadas, pero sí ahora, es que tenemos que tener algo que sea técnicamente robusto, o sea, que sea sólido, psicométricamente sólido, que sea comparable, que dé resultados en un marco de tiempo adecuado. O sea, no podemos proponer una escala que a lo mejor la tengamos en 10 o 15 años, cuando en 10 o 15 años tenemos que tener las metas. Tenemos que hacerlo simple y comunicable. Tenemos que responder de alguna manera a las demandas de la comunidad internacional, que está pidiendo algunos indicadores. Tenemos que responder a las demandas nacionales, que es la necesidad que tienen los países de contar con datos para mejorar los resultados de los niños, que es lo que nos importa a nosotros. Y de alguna manera tiene que ser sensible a la economía política o a la negociación de este tipo de indicadores. Entonces es donde estamos parados de alguna manera, y que sea sostenible, porque en realidad no queremos obligar a los países a medirlos cuando tenemos que estar 15 años trabajando con ellos, y lo que queremos es que los chicos aprendan y que los datos sean utilizables. Entonces las preguntas que tenemos que responder algunas son más simples que las otras. ¿Cuál es la cuestión temporal? Restringimos ciertos aspectos en el corto plazo para después en el largo plazo ir desarrollando, como en el background, la escala global de aprendizaje. Definimos el alcance, porque este no es un tema. ¿Con qué dominios de aprendizaje comenzamos? Porque ya el otro día dijimos lengua y matemática y empezamos en algunos países a conversar y ya realmente está complicado, pues dice, nomás lengua y matemática, ¿por qué? Pero lengua y matemática es como lo mínimo, no es que estemos en contra, pero por algún lugar es la primera vez que estamos intentando contar a nivel internacional con algo. Debería ser una escala evolutiva, es decir, tratamos de mirar como el progreso del tema de los indicadores para estado de salud. ¿Cuáles son las poblaciones objetivos? Vamos por todos los chicos, los que están en privada, en estatal, los que están en rural, urbano, pero es más aún, vamos por los chicos que están adentro de la escuela y los que están afuera de la escuela, o solamente los que están adentro de la escuela. Esos no son temas menores con tantos chicos que están afuera de la escuela. La cobertura geográfica que tiene esto, es decir, dónde vamos a estar en centros urbanos en los países, son temas que no son menores. Lo que sí sabemos es que se requieren herramientas de medición que proveen información sobre resultados de esos datos, porque digo, en el medio de tantas preguntas nosotros sabemos que tenemos que tener la respuesta, que las evaluaciones sean utilizadas para establecer líneas de base y para retroalimentar, saber que la medición regular es necesaria, o sea, tenemos que darle una periodicidad. El foco tiene que estar en resultados bien definidos y puntos de referencia, o sea, la discusión puede estar, pero nosotros necesitamos enfocarnos en algo y que mide y que no mide. El conocimiento sobre la relevancia de las mediciones para los distintos actores, necesitamos devolver y tenerlos a todos participando. Tenemos que dar capacidad para la acción, ya tenemos claro, y esto es uno de los temas, que esto tiene que estar asociado a darles template de programas de mejora, tiene que estar asociado al tema de uso de los datos, de tanto estadísticos como de aprendizaje,
y tiene que tener recursos y políticas consistentes para lograr los objetivos. O sea, una de las grandes lecciones, y obviamente por defectos de formación uno sabe que uno recolecta datos para que eso dispare, para que se consigan los recursos que hacen falta para mejorar, pero para que también llame la atención sobre esto, sobre políticas que sean consistentes, porque muchas veces queremos algunas cosas pero no estamos dispuestas a hacer el esfuerzo para que esas cosas pasen, y no se trata solamente de plata. Entonces, digamos, con independencia de ese camino, sabemos que este es el camino que estamos recorriendo ahora, sabemos que tenemos que trabajar con otros actores, sabemos que la definición de la visión estamos como cerrando ya después de este grupo de expertos, pero es parte de este rompecabezas. Tenemos que promover la transparencia, no queremos tener ninguna discusión encerrados y que la gente no sepa lo que estamos haciendo, que es parte de uno de los grandes esfuerzos. No queremos, porque tampoco queremos imponerles de que sabemos exactamente qué se quiere y no estamos dispuestos a escuchar, porque esa no es la propuesta, pero que todos sepan dónde estamos trabajando. Hay que ser efectivos, al final del día alguna decisión hay que tomar y nos toca tomarla desde alguno de los lugares. Llevar a cabo consultas formales con los países, hay muchas encuestas, SurveyMonkey y lo demás, pero la verdad que son los gobiernos nacionales, los socios nuestros y los que encargados de recolectar y de tener políticas, porque muchos tenemos, hay donas, o sea, todos que queremos integrar a todos, pero los gobiernos nacionales son los que llevan adelante, y sostener una comunidad global de prácticas, porque esos son de los grandes esfuerzos que nosotros tenemos ahora, el hecho de comunicar y facilitar lugares donde estén disponibles lo que estén haciendo los otros, que miremos y veamos que son parte de los esfuerzos que están. Entonces, de alguna manera, en el marco de esto, los próximos pasos son, y estamos en este proceso, cuestiones formales a los países sobre cuestiones políticas, la percepción que tienen los países de la escala universal para la lectura y habilidades numéricas en lo concreto, la expectativa sobre el impacto de estos indicadores de aprendizaje y la usabilidad en el ámbito nacional. Queremos saber y queremos hacer algo que sea útil, porque si no es un esfuerzo gigante de tiempo, de reuniones, de trato, de armar, de recursos internacionales, de recursos nacionales. Si no sirve, no tiene sentido, entonces prefiero, en general, como en otras cuestiones, de lo que yo llamo los cementerios de datos que tenemos, es decir, mi mismo instituto, digo, ¿qué es lo que no lo usa nadie? Y lo que no lo usa nadie no lo recolecto más por definición, porque no tiene sentido recolectarlo. El deseo de colaborar con los diferentes actores en el ámbito nacional, por eso estamos abriendo iniciativas regionales en forma bastante a paso firme, empezando ya con Latinoamérica, obviamente región propia, ya con los movimientos, y trabajamos muy bien con la oficina en Santiago. En los países árabes estamos ahora la primera semana de noviembre con el director de Education for All yendo a 2 seminarios, 2 semanas, y los equipos para trabajar en los indicadores regionales. En Bangkok lo tenemos en octubre, entonces hay cuestiones técnicas, los enfoques para desarrollar los indicadores tienen que terminar de definirse, y acá son los técnicos. La robustez de los métodos propuestos es fundamental. Si no mostramos que esto se puede sostener y que se puede atar a la escala, no vale. Y después tiene implicancias financieras, hay donantes dispuestos a dar, los países también tienen que intervenir, pero también necesitamos una comunicación sólida con respecto a qué implica en términos de recursos de las partes involucradas, porque, y acá hay un tema de comunicación, lo estuvimos charlando bastante, y ya hemos pensado y tenemos parte, las implicancias financieras las queremos presentar también en un modo correcto. El no tener datos para mí tiene implicancias financieras graves para los países, tiene costos de no crecimiento, tiene costos de gestionar política pública sin resultado, tiene costos financieros que no todos los hacemos visibles, porque hay gente protestando por lo que nos cuesta recolectar datos y por lo que son las assessments, las evaluaciones, pero miramos los presupuestos educativos y cuánta política educativa se hace sin datos, y la verdad que el costo es inmenso. Entonces digo, esa parte también se tiene que mirar. Y en temas de los próximos pasos, la UNESCO y el Instituto de Estadística lideran lo particular, el grupo técnico de trabajo que está en la OECD, el Banco Mundial, y ahora lo extendimos a tener países de los que están representando, 2 por región. Tenemos ONGs que están participando, tenemos los Community Assessment también como parte del grupo, y todo el que quiera observador puede ser observador. En el grupo 1, me parece que los países que entraron son Estados Unidos y Francia como representantes. Ustedes son grupo 1. Entonces estamos en el proceso de consulta regional, ya hay algunas áreas donde está más complicado de no ser sostenido, están en propuestos para devolvernos feedback sobre los indicadores. El 16 y 17 de julio está la primera reunión personal
en París, vamos a escuchar las posiciones regionales y definir los próximos pasos sobre los indicadores que hemos propuesto. Entre julio y septiembre reuniones virtuales si es necesario para tratar de tener más mirada regional y por eso nos estamos desplazando activamente en tratar incluso de ir personalmente y tener feedback acá. A fines de septiembre tenemos una segunda reunión personal donde vamos a tener las propuestas de cada una de las regiones. Mientras que tenemos eventos, el Comité de Educación para Todos el 1 y el 2 de octubre va a revisar todo el marco de acción para 2030. El 6 de noviembre hay una reunión de los altos mandos del High Level Policy Forum de UNESCO donde van a adoptar el marco para la acción. Y a fines de noviembre tenemos la fecha límite para el Steering Committee de Naciones Unidas, donde se va a dar el marco de los borradores de indicadores que van a ser los que van a entrar y que el año que viene en la reunión de marzo van a entrar y el proceso ya no se trata de medir, entonces los procesos, porque hay varios relacionados, es el de educación, pero acá está el de Naciones Unidas. Hay una primera reunión de grupos de intergubernamental con el grupo de expertos que venimos a hacer los organismos especializados sobre indicadores, que fue en junio, el 1 y el 2. Hay una reunión entre gobiernos que sucedió ahora sobre objetivos y meta, en junio y julio. Los países que representan cada una de las regiones son diferentes, los países intervienen, pero los países que intervienen acá son diferentes que los países que intervienen acá con las agencias especializadas. La Asamblea General de Naciones Unidas va a adoptar metas en septiembre. La Comisión de la ONU va a adoptar los indicadores en marzo del año que viene. Y la adopción final va a ser en julio del año. Entonces esto pasa en el marco del monitoreo global donde el foco en los usuarios de información en lugar de los productores. Naciones Unidas tiene una declaración donde ya dejemos de pensar en producir los datos, que hay que producirlos con cuidado, pero quién los usa y cómo los usa. Entonces tenemos un marco en generar conciencia sobre los bajos niveles de aprendizaje de los niños, construir los apoyos acerca de la relevancia de utilizar buenas métricas, medidas robustas, proveer evidencia para desarrollar enfoques con objetivos en mejores prácticas en el aula y en la escuela, esas son las líneas de trabajo, generar la comunidad global de práctica, definir indicadores para monitorear el progreso de resultados de aprendizaje. Esta es la tarea, parte de la cual nos toca a nosotros como Instituto de Estadística y otra como UNESCO, como todos. Entonces acá es como la última reflexión que a veces que nos olvidamos y está elegido Edward Deming, que es uno de los padres de la estadística, que siempre decía que existimos para construir otro mundo, para eso usamos la estadística. Entonces necesitamos sistemas de información y medidas que son importantes y son robustos. Él tenía un gran valor por lo intangible, a pesar de medir y todo lo demás, que siempre hace referencia en los escritos, y que suele ser muy importante, tanto como las habilidades no cognitivas o socioemocionales, muchas de las cuestiones de grupos de trabajo. Y la combinación de ambos es lo que da la potencia, un sistema efectivo de recolección de datos con un entendimiento sobre el poder de toda esta movilización de recursos y lo que es el liderazgo. Entonces de alguna manera todo ese intangible tiene que ver con los liderazgos de los que podemos provocar que los datos se usen para cambiar de alguna manera y bueno, la idea siempre es tener en mente que estos son los niños por los que trabajamos, que intentamos que son los que mejoren los aprendizajes y que lleguen al final de ese camino en el tema de la medición. Así que bueno, eso era un poco contarles dónde estamos y qué es lo que estamos midiendo y los desafíos que tenemos. Así que bueno, gracias. Pues, si queréis hacemos alguna pregunta y ya